La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Carlos. tal? Venga, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a abrir esta semana nuestros paseos por la historia. Vamos a abrir con un viaje de ida y vuelta al pasado, con una conexión directísima con la actualidad. Vamos, tan directa como de hace menos de 2 semanas. Bueno, vamos a abrir con eso y con una paradoja, yo creo que muy relevante, ¿no? Y dolorosa. Que en Francia rinden homenaje a quienes lucharon contra el nazismo, algunos de ellos españoles, y en España aún seguimos desenterrando a quienes fueron asesinados por el franquismo. Que dices, mira, es una diferencia, ¿no? Ya lo creo que lo es. Es un contraste doloroso, como bien sí. Hoy es un asunto sin fecha en el calendario porque la actualidad nos va a conducir a, como dices, a asuntos históricos. Fue hace 12 días cuando en Francia, con el presidente de la República al frente, Emmanuel Macron, se volvió a organizar uno de esos saraos tan solemnes, tan bonitos, que lo organiza muy bien, son impresionantes. El ingreso de personas ilustres en su panteón nacional. Solo que esta vez ingresaba un español. Hola. Celestino Alfonso el primero, se llama. El primero que ha ingresado. Vale. Sí. Era demócrata y se unió a la resistencia francesa en la lucha contra los nazis. Pero en contraste a este homenaje de Francia a un español de ideología comunista, metiéndolo en el panteón como un ilustre, vamos a conocer a un maestro español demócrata que quizás, no está confirmado aún, haya podido salir de una fosa común. Es un maestro del que hablamos no hace mucho, cuando recordábamos aquella circular de 1932 que ordenaba retirar los crucifijos de las escuelas de primaria. Sí, no hace mucho, ¿no? Sí, pues esto fue a principios de febrero para asegurar una enseñanza sin adoctrinamiento y laica. Lo mencionamos solo por encima, porque yo no sabía que este maestro, tenía más historia detrás. Pero resulta que este maestro pagó caro haber retirado el crucifijo de su aula en un pueblo de Granada, en Alendín. Así que tenemos un comunista entrando en el panteón de Francia por luchar contra la ultraderecha y a un maestro saliendo de la fosa común de España en donde lo metió la ultraderecha. Bueno, vamos por partes, ¿no? Venga, Sí. Vamos a... Conozcamos primero al español que ha ingresado en el Panteón de Francia. Al Panteón, ¿Eh? que es el primero Sí. que ya me he dicho, el primero que ingresa, y con él ha entrado todo su grupo de resistentes, que eran 23 de distintas nacionalidades. Casi todos han entrado de forma simbólica, es decir, no se han exhumado todos los restos de los cementerios donde están enterrados, porque se decidió que los que iban a entrar físicamente, los restos físicos, en representación de todos, eran el jefe del grupo, que era Misak Manoukian, un turco, uno de los más activos y eficaces jefes de la resistencia francesa, y su compañera Olga Bacic, que es rumana. Estos son los dos que han entrado. Él y todo su grupo de resistentes fueron fusilados por la ultraderecha nazi en febrero de 1944 en París, el 21 de febrero, exactamente, por eso ingresaron ese día. Menos la única mujer, Olga, rumana. Hasta la respetaron, al menos. No, esta que se la llevaron a Alemania, la ejecutaron en Alemania, la decapitaron en Alemania, Bueno. sí, 2 meses después. Esta cayó en mayo, decapitada, perdón. En el acto de ingreso en el Panteón de Ilustres de París, que fue un acto precioso, pues que recomiendo que quien quiera pueda verlo porque está subido en YouTube, que estaban con las fotos de noche, con las fotos de todos, con familiares presentes, con antiguos combatientes. Por supuesto hubo representación del gobierno español porque estuvo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Todos los nombres de estos defensores de la libertad están ya grabados en la entrada de la cripta, junto a los restos del jefe de grupo de la resistencia y de Olga. En ese templo que está dedicado, un templo precioso dedicado a honrar a los grandes personajes que han marcado la historia de Francia. Lo curioso, y esto me llama mucho la atención, es que casi todos los ejecutados pudieron recibir una sepultura digna.
¿Qué dices tú? ¿Qué cosas, no? Los nazis parecían tener más corazón que la ultraderecha española, que a los que fusilaban los arrumbaban en las cunetas y en fosas comunes. Como el caso que nos ocupa del maestro de Alendín. ¿Quién era este hombre? Venga, ¿cuál es su historia, Nieves? Vamos. A ver, ¿Cómo se Ángel? llamaba lo primero? Sí, Ángel. Se llamaba Ángel. A principios de febrero, cuando estuvimos hablando de la secularización de la enseñanza que pretendió el gobierno de la República, contamos que en ese pueblo de Granada, en Alendín, el cura montó un pollo monumental cuando el maestro, Ángel Matarán, se llamaba, que también el apellido tiene guasa, Ángel Matarán, bueno, pues cumpliendo con la circular que ordenaba la retirada de crucifijos de las aulas, pues el maestro Ángel retiró el crucifijo que había en su clase. La República, insistimos, no prohibió jamás la práctica de la religión, ni prohibió jamás su enseñanza en los recintos de los católicos. Lo que sí prohibió es que se practicara y se enseñara en la escuela. El caso es que el cura de Alendín, ya lo dijimos, movilizó al pueblo, se fueron al colegio, montaron un pollo y destrozaron el cuadro alegórico de la República. Esto es lo que contamos aquel día. Pero los oyentes que están a la que saltan nos escribieron y dijeron que la historia del maestro no acababa ahí. Y me remitieron a la Asociación de Memoria Democrática de Granada. Ahí está la historia del maestro de Alendín y la información que publicó el diario Ideal en 1932, donde se explicaba por qué el cura y el pueblo, que ya les vale a los alendienses que participaron en aquel señalamiento, ahí se cuenta por qué se fueron a por el maestro. Resulta que el cura de este pueblo organizó una misa y luego uno de esos desfiles en los que sacan estatuas de santos, una misa para que lloviera, ¿no? Rogativas de estas. Todo el pueblo salió detrás de la estatua de un Cristo y al pasar por delante del colegio, el maestro cerró las ventanas de su clase y claro, se ofendieron. ¿Se ofendieron porque cerró las ventanas? Bueno, si estaba dando clase, igual es que no quería que le molestara el ruido, no sé, ¿eh? Pues a mí se me ocurre que podría ser eso, Sí. que estás dando una clase y está pasando por ahí gente haciendo ruido. Si estás en tu clase y pasa un cura con los monaguillos, las campanas, todo ahí con sus sortilegios, sus murmuraciones, con los paisanos detrás repitiendo como loros las rogativas o lo que fuera que hicieran, pues a lo mejor lo lógico es cerrar para evitar el ruido, digo yo. Pero aquello se lo tomaron los del pueblo, que iban en la procesión, pues como una falta de respeto. Si tú no te ajustas a lo que ellos hacen, es una falta de respeto. Ellos nunca faltan el respeto. Y ese era el momento que estaba esperando el cura agitador para movilizar a los obedientes parroquianos de Alendín. Se fueron todos a la escuela, la invadieron, la llenaron de crucifijos y expulsaron al maestro Ángel persiguiéndolo a pedradas. Tuvo que intervenir la Guardia. Todo esto es lo que está publicado en el diario Ideal. Tuvo que intervenir la Guardia Civil y no sé... En aquel momento no sé en qué más quedaría la cosa. Lo que sí sé es lo que pasó en el 36, cuando llegó el golpe de Estado de la ultraderecha y ya se sabe que sobre todo en Andalucía entraron asesinando en masa a todo lo que se movía. Simplemente preguntando en los pueblos quiénes se habían significado con la República. Y los del pueblo decían, pues ese y ese. La familia Matarán se vio perseguida porque no era solo maestro el padre, también la madre era maestra y el hijo mayor, Alfonso, que tenía 19 años, este chaval estaba estudiando magisterio porque la República estaba formando a marchas forzadas a 16.000 maestros para incorporarlos a una cosa que se llamó las misiones pedagógicas, que pretendían enseñar a escribir a los jornaleros analfabetos. ¡Qué pecado! Enseñar a los analfabetos a leer y a escribir. Pero bueno, al final las escuadras negras detuvieron al padre y al hijo de aquello. ¿Qué era esto de las escuadras negras, Nieves? Las escuadras negras eran unos grupos ultraderechistas muy violentos, formados por voluntarios falangistas, carlistas, cedistas. Los cedistas eran los de los partidos de derechas que se reunieron. ¿No? Sí, exactamente. Bueno, estos asesinos operaron sobre todo en Andalucía, siguiendo las directrices del carnicero Queipo de Llano. Ese que también ha estado protegido por los piadosos macarenos al pie de otra estatua. Las escuadras negras eran terroríficas, porque iban a su bola. Estos no atendían a nada. Alguien decía, ese rojo. Pues nada, iban a por él, se lo llevaban y lo mataban, sin más. Y a lo mejor solo era porque se denunciaban a un vecino porque había tenido un roce con otro vecino por las lindes de las fincas, envidias. Los falangistas de las escuadras negras buscaban a los que habían sido señalados, bien por las autoridades locales o por los propios vecinos, los sacaban de casa, juntaban unos cuantos y los fusilaban sin preguntar más. Al grupo con el que cayó asesinado García Lorca, lo reunió y se lo cargó a una de estas escuadras negras. Nadie puede
abrir semilla en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. García Lorca todavía lo están buscando, pero al maestro Ángel y a su hijo, ¿se sabe dónde les asesinaron? Sí, ¿dónde los asesinaron? Sí, se sabe que fue en un barranco, en Niguelas, es un pueblito pequeño de Granada. El resto de la familia, la madre y 4 hijos pequeños, por supuesto, quedaron todos señalados, pasándolas fatal por ser parientes del maestro fusilado, por ser ateo. E insisto en una cosa, porque sí, es que a los ateos, los católicos los estuvieron fusilando en pleno siglo XX. Feijóo, bastante desinformado, por cierto, dijo el año pasado en una de sus variadas y locas declaraciones que hacía muchos siglos que en España no se ejecutaba por cuestiones religiosas. No es verdad. Claro que no es verdad, es mentira. Ya te digo que tampoco es culpa de Alberto Núñez Feijóo, porque la culpa es de la escasa formación que le dieron en su internado los curas maristas. Oye, volvamos a lo de la familia del maestro. ¿Qué fue del resto de la familia? Pues tengo entendido que volvieron a Lendín. A la viuda, como a otras viudas de fusilados, le prohibieron llevar luto, y a los hijos los sentaban aparte en el colegio, esto contado por ellos mismos, y les metían el cristianismo en pellones, y obligados además a llevar colgada una insignia que decía: detente, enemigo, el Sagrado Corazón está conmigo. Ya un ripio. Sí, le salen muy bien los ripios. Lo digo y lo mantengo, y lo digo yo, son una secta absolutamente destructiva. O sea, los 3 hijos supervivientes del maestro, Ángel Matarán, que se llaman Jesús, Francisco y Fernando, llevaban reclamando desde hace años que buscaran y les devolvieran los restos de su padre y de su hermano. Pero hasta 2022 no se pudo abrir la fosa común. Se han recuperado restos de unas 20 personas. Y se cree que entre ellos estarían los del maestro Ángel y los de su hijo Alfonso. Aún falta por abrir más fosas ahí en Niguelas, y la identificación genética va poco a poco, porque lo de siempre, falta presupuesto, y los arqueólogos van a golpe de pequeñas subvenciones intentando entregar los restos antes de que los últimos parientes se mueran. Pues para una cosa muy sencilla, para que puedan cerrar un nicho y puedan cerrar su herida. Y por cierto, para terminar, en el pueblo francés donde fue enterrado Celestino Alfonso, que ahora pertenece al distrito 13º de París, el ayuntamiento de la capital de Francia, de París, ha anunciado ya que va a ponerle un paseo, una calle. ¿Con su nombre? Celestino, sí, Paseo Celestino Alfonso en París. No creo que en Alendín le vayan a poner una calle al maestro Ángel, porque al fin y al cabo solo era un maestro ateo que cometió el delito de cerrar las ventanas de su clase al paso de una estatua y de sus idólatras. Silencio. Silencio. Completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Nieves, hasta mañana. Silencio. Hasta mañana, gracias, Carlos. Cuídate mucho, no te quedes en silencio, ¿eh? No. Venga, intentaré. Un beso. Adiós. Gracias. Todo el mundo intentando venderte algo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera, entre
Penetremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente, silencio, silencio. Completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente, silencio, 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 silencio. Silencio.